Ornella, y de la política de los Estados Unidos vamos a hablar de la política, pero aquí en la República Argentina, porque está con nosotros el intendente de Hurlingham, Juan Zabaleta, a quien vamos a saludar. Así es, buenas noches, intendente. Buenas noches, Ornella, buenas noches, Sebastián, un gusto estar aquí en Canal 26. Bueno, queríamos comenzar la charla con usted en el marco de una campaña. Falta menos de un mes para las elecciones generales, donde se va a definir, quizá haya segunda vuelta, no lo sabemos, pero en definitiva será un paso importante, el 22 de octubre, el próximo presidente de los argentinos. Y quiero mostrarles, o queremos con Ornella mostrarles, este video que usted, digamos, ha hecho hace unas horas nada más, en una de las tantas recorridas por el municipio de Hurlingham, donde hay un mensaje a mi criterio político, por lo menos para discutirlo, para hablarlo. Vamos a verlo. Que es bueno pedir perdón siempre, ¿no? Y hay que hacerlo todos los días, pedir perdón por los errores cometidos, pedir perdón también por mirarnos mucho del ombligo. Yo siempre decía esto, che, dejémonos de mirar el ombligo, miremos alrededor nuestro lo que pasa. Y hay mucho temor por la inseguridad, trabajemos en ese sentido. En la reflexión es lo que viene el 22. Miren, yo tuve la suerte de laburar con Massa. Me fui a laburar con Massa en el año 2004 cuando él estaba en ANSES. Un día se le ocurrió, y lo habló con Kirchner, de armar el plan de inclusión jubilatoria. Y después fue intendente de Tigre, las camaritas que me piden ustedes, lo inventó él. El centro de monitoreo, fue jefe de gabinete y le tocó en ese momento redistribuir fondos para que los intendentes tuvieran centro de monitoreo de cámaras. Yo les cuento esto de Massa porque Hurlingham se va a desarrollar y va a crecer si hay un presidente que entiende estas cosas. Yo laburé con este tipo que quiere ser presidente, yo lo conozco, yo sé que... ¿Qué más podemos agregar a esto? Bueno, primero, gracias por la posibilidad, gracias a Canal 26, a ustedes periodistas, a las autoridades por siempre tener las puertas abiertas, sin ningún tipo de censura para poder comunicar. Eso es muy bueno ponerlo en valor. Yo lo agradezco. Estos 8 años de intendente hemos logrado transmitir muchas políticas públicas a partir de este canal, que se ve mucho en la zona oeste, que se ve mucho en Hurlingham, y con los que hemos tenido un ida y vuelta también de trabajo. Así que muchas gracias a Canal 26 por siempre abrirnos las puertas, sin pedir nada a cambio, sin censurar la palabra de nadie. Eso para mí es muy importante, porque a veces en otros lugares no ha pasado, y es bueno decirlo, ¿no? Hay que ser siempre auténtico, como es en la vida. Por otro lado, bueno, eso es el Centro de Jubilados Sol del Litoral, que queda en el barrio San Alberto, pegadito a la Muni. La señora que veían al lado mío es Teresa Valiente, que es la presidenta de la Federación de Centro de Jubilados, en un almuerzo con jubiladas y con jubilados, poniendo en valor qué es lo que necesita la Argentina que viene, ¿no? La Argentina que viene necesita hombres y mujeres con experiencia, con compromiso, con antecedentes de trabajo, y Massa es un laburante. Yo lo rescato porque el 22 de octubre se juegan muchas cosas en la Argentina, ¿no? Y en la provincia de Buenos Aires. Y Massa es un laburante. Cuando hablaba del plan de inclusión jubilatoria, yo tuve la posibilidad de trabajar con él a partir de una decisión de Sergio y de Néstor Kirchner de incorporar 5 millones de jubilados al sistema jubilatorio. Se decían que se regalaban jubilaciones, se dicen. Y eso es mentira. Es mentira porque por ahí a mi viejo mismo le pasó que trabajó toda la vida en una empresa y cuando cumplió los 35 años de servicio y fue a jubilar le faltaban años de aporte. Pero ¿quién podía creer que hombres de 65 años, mujeres de 60, llegaran a jubilarse sin haber trabajado? Todo lo contrario, era el Estado en ese momento, el rol del Estado de controlar a las empresas, a los patrones, para que hicieran los aportes. Y lo que se hizo fue justicia social, con esa incorporación de millones de jubilados, ¿no? Y lo trabajamos con Massa, lo trabajamos con los intendentes, que ponían también recursos para poder acceder a la primer cuota de las 60 que tenían que pagar. Había que pagar 60 cuotas, no era que te regalaban una jubilación. Eran 60 cuotas para hoy acceder a la jubilación mínima, ¿no? Y eso lo trabajamos con Massa. Bueno, el Massa de los centros de monitoreo, ¿no? Eso que veíamos de cómo está Tigre y lo que implementamos todos. Y en el año 2009 yo seguía trabajando en ANSES y él, como jefe de gabinete, distribuye fondos para que los municipios puedan trabajar en los centros de monitoreo, en lo que hay que trabajar, sin sacarse sobre todo encima, sin echarle culpas a nadie, porque es cierto que hay políticas públicas que por los recursos dependen de otros, pero yo nunca me animé a decirle a ningún vecino, che, la culpa es de tal o de cual, porque si decías eso, Ornella, Sebastián, te decían, che, yo te voté a vos, claro, andá y arreglalo. Y en ese momento hubo un compromiso y también un protagonismo de los intendentes en la pelea contra la inseguridad, ¿no? Y ese es el Massa que entiende la vida cotidiana, ¿no? Yo hablaba de mirar el ombligo. Interrúmpame cuando quieran, ¿eh? Sí, no. Yo hablaba de mirar el ombligo.
Yo fui parte de este gobierno que muchas veces se miró el ombligo y que muchas veces dio discusiones y debates que poco tenían que ver con lo que le importaba a un jubilado o una jubilada que por ahí no le alcanzaba para comprar el kilo de pan todos los días, ¿no? O tenía que tenía que esperar mucho tiempo para poder ser atendido en su obra social. Y en definitiva es un tipo cotidiano, es un tipo común, con responsabilidades importantes, que se merece ser presidente, porque los argentinos van a tener un buen presidente, ¿no? Y hay que trabajarlo. No se desarrolla Hurlingham. Sí. Hurlingham tiene el plan de obras públicas más importante de toda su historia. Es un municipio joven, nació en el año 95. Y eso es porque una decisión de un gobierno nacional, del presidente Fernández y del gobernador Kicillof, de que tengamos ese plan de obra pública, con centro de salud, con asfaltos, con escuelas, con ampliación de escuelas. Todo eso se pone en juego, sin meterle miedo a nadie. Yo no es con miedo, y es a favor de poder contar todo lo que hicimos, ¿no? Y de ser mejores en la propuesta, como tenemos que ser, ¿no? En el debate político. Intendente, ¿cómo ve la campaña electoral, teniendo en cuenta los resultados de la PASO y de cara ya al 22 de octubre, ¿no? Que falta muy poco? No es como la veo, es como creo que tiene que ser una campaña de cercanía. Lo vemos también a Massa, lo vemos a Axel recorriendo mucho, una campaña en donde, digo, más allá del teléfono y de todo lo que hoy nos marca en el mundo, una red social, no se cambia la mano en el hombro o el beso o el cariño con cada vecina y cada vecino por lo frío que es un teléfono. Y poner mucho el oído, escuchar mucho, es donde ahí el intendente, la intendenta se pone mucho más en valor, ¿no? Porque camina, porque recorre, porque escucha, porque en el caso mío soy un enamorado de mi trabajo y la verdad que disfruté mucho estos 8 años de intendente, ¿no? En el video también, más allá de la aseveración y la importancia que usted observa en la posibilidad de que Massa sea el próximo presidente de los argentinos, utilizó la palabra pedir disculpas. No es algo habitual que se escuche hoy en la dirigencia política, que la política vaya y pida disculpas por lo que no se pudo hacer, por lo que no se pudo lograr, por lo que se han equivocado. Las disculpas tienen que ser sinceras, en la vida tienen que ser sinceras. Y a veces pedir disculpas en la campaña electoral tiene más que ver con un discurso electoralista. Pero también la sociedad percibe cuando hay alguien que humanamente pide disculpas, ¿no? Y pide perdón. Y está bueno hacerlo. Está bueno hacerlo. Yo siento a veces que hay dirigentes de mi espacio que se sienten más cómodos siendo oposición de todo, que entendiendo qué es lo que hay que bancar, ¿no? Y qué es lo que hay que apoyar. Infinitamente ha sido mucho mejor el gobierno de Alberto Fernández y de Cristina Fernández que el de Mauricio Macri. Ahora, eso hay que ponerlo en valor todos los días. Yo hablé del plan de obras públicas más importante y eso fue por el gobierno nacional y provincial. Yo vi construir un hospital en 45 días, que es un hospital modular. En la pandemia. En ese momento tan complicado, en donde nadie pensaba que tenía que hacerse cargo de una pandemia, que a la noche te acostabas y hablabas con la secretaria de Salud, con Maggie, y le preguntabas cuántos respiradores estaban ocupados y a la mañana cuántos vecinos habían fallecido. Eso vivimos durante casi un año y ahí construimos un hospital en 45 días. Ahí se abre una ventana para meternos en un tema que hoy está muy discutido en la campaña y es el rol del Estado. ¿Cuál es la importancia del rol del Estado? Si más Estado, si menos Estado, si el Estado adecuado que debe estar en los lugares donde no llega el sector privado. Quiero preguntarle sobre eso y también después introducir a Andrés Cripán, porque eso también está vinculado a una labor que usted llevó adelante, que fue ministro de Desarrollo Social, donde hoy también están discutidos los planes sociales. Es el Estado justo, no es el Estado bobo tampoco, es el Estado justo. Es el Estado que tiene que garantizar salud pública, educación pública. Es ese Estado que en Hurlingham en el año 2015 nos dio la posibilidad de tener una universidad pública, que hoy tiene 38.000 alumnos y que si no fuese así, muchas pibas y pibes de Hurlingham no podrían estudiar porque no tendrían ni para pagar el boleto del tren o el colectivo para ir a la UBA o a la universidad más cercana. Ese es el Estado que ponemos en valor. Ese es el Estado que tiene que articular con el sector privado también, ¿no? En función de las demandas también y de las políticas públicas. Es la Argentina del campo y la industria del campo, las dos, que son dos motores muy importantes que nuestro país tiene y con los que hay que sentarse a dialogar. Hay discusiones que hay que darlas en la unidad básica, que poco le importa a los que nos están mirando, y hay que darlas en la unidad básica. Pero las discusiones públicas tienen que ver con cómo generar empleo, cómo mejorar los salarios,
Y ahí es donde hay distintos actores de la sociedad los que hay que sentar. Yo el día 5 de octubre voy a estar en el coloquio de IDEA, frente a los empresarios, conversando sobre una tarea que llevamos adelante, que es el empalme de plan por empleo, de plan social por empleo formal. Y está bien estar ahí, y el peronismo tiene que estar ahí dando un debate. Bueno, ahí estamos mientras tanto y viendo algunas de las imágenes de lo que usted recién relataba, ¿no? A propósito de la presencia del Estado, Claro. en este caso el Estado municipal. Y es la primera trinchera, ¿no? Es el Estado municipal, por eso hay que discutir más autonomía de los municipios, más empoderamiento de los municipios. Lo que pasa es que a veces, digo, está claro que cuando empoderás a los municipios y a los intendentes con recursos, cada intendente se transforma en un actor importante de la política. Y está bien que sea así, y está muy bien que sea así, que cada intendente se transforme en un actor importante de la política para dar el debate que tenga que dar a nivel nacional y provincial. Intendente, usted fue ministro de Desarrollo Social del gobierno de Alberto Fernández. Por eso, sobre todo, le quería preguntar, ¿cuál es su evaluación? ¿Qué opina de los candidatos a presidente de otros espacios políticos que aseguran que si son presidentes van a eliminar a los planes sociales? Sí, es como querer eliminar a los pobres de la noche a la mañana, eso, y se están corrigiendo, ¿no? Porque a veces no saben qué decir. Las decisiones que se toman en el oído de muchos conciudadanos, argentinas y argentinos, a veces no caen bien, pero tienen que ver con cómo se construye el futuro en nuestra Argentina. Hay pobreza en la Argentina, hay un 40% de pobres, hay un 50% de pibes pobres. El Estado tiene que garantizar los alimentos, tiene que garantizar con la tarjeta alimentar que las mamás se los puedan comer, tiene que garantizar que ese plan potenciar pueda llegar como corresponde a cada titular, y eso se puede ir transformando en empleo formal, pero que lo necesitan porque hoy no tienen ingresos, ¿no? Y hacer lo que hicimos en algún momento, Andrés, lo hemos charlado, comenzamos con las universidades públicas a auditar para conocer a cada titular. Mi desafío como ministro era cuidar a los titulares del programa Potenciar para que ese programa llegara como corresponde y como debe ser a cada uno de ellos y de ellas. Y por otro lado, garantizar todo lo que tenía que ver con la política alimentaria en la red de merenderos y comedores, en más de 2.000 merenderos y comedores, la tarjeta alimentar, que es una medida muy importante que hemos tomado, el plan Mi Pieza, Andrés, te acordarás, el plan Mi Pieza, en donde hay más de 200.000 mujeres que con un subsidio del Estado ampliaron su casa, mujeres, el único programa direccionado a las mujeres donde recibían un subsidio y ampliaban su casa, hacían su piecita, siempre contaba esto, que es lo cotidiano, hacían su pieza para que su hijo o su hija invitaran a dormir a su compañerito, a su compañerita, a su amiga, a su amigo, pudiesen tener un espacio mucho más importante en su casa, poder vivir mejor, ¿no? Bueno, todo eso lo hizo este gobierno, y me parece que todo esto tiene que ser parte de un trabajo que tiene que continuar. Miren, la vida de ustedes tres no puede comenzar cada 4 años de vuelta. Es un error pensar que la vida de todos los argentinos comienza de vuelta cada 4 años, cuando viene cada uno con su librito, que está bien que sea así, y arranca de vuelta. Digo, nosotros hicimos un trabajo con los clubes de barrio, con infraestructura, para que los pibes no estén en la esquina y estén ahí. Nosotros planteamos un parque industrial de 40 hectáreas a la vera del Bonaire para instalar empresas, para generar trabajo. Nosotros pusimos en marcha un plan de seguridad con aplicaciones. Ahora, a nosotros nos gustaría que todas esas políticas se sigan haciendo y, por supuesto, se mejoren. Yo creo en estas cosas, que hay una base para arrancar, que ustedes no se merecen arrancar todo de vuelta cada 4 años, porque no tiene demasiado sentido. Y de verdad, que haya una mesa de consenso. Me entusiasma Massa hablando de gobierno de unidad nacional. Me entusiasma mucho. Yo lo conozco a ese tipo y creo y estoy convencido que por el vínculo, por el diálogo, por haber presidido la Cámara de Diputados, por haber garantizado leyes que el gobierno necesitaba en minoría absoluta de nuestro espacio, por haber acompañado al gobierno sin titubear, ¿no? Digo, puede haber diferencias con el gobierno nacional, pero cuando hay que aprobar una ley que tiene que ver con mejorar, que tiene que ver con incluir, bueno, ahí estaba construyendo consenso, ¿no? Y me entusiasma ese más al gobierno de unidad nacional. Me entusiasma mucho porque de verdad la Argentina hay que reconstruirla entre todos y los jubilados no se merecen que el kilo de pan valga 1.000 pesos. Intendente, para ir cerrando, ¿cuál es el mensaje final que quiere dar de cara al 22 de octubre? La Argentina que viene se define el 22 de octubre, claramente, con un modelo productivo, de generación de empleo, de cuidado de los que menos tienen,
y modelos que tienen que ver con Argentina, con una Argentina para pocos, con revanchismo, con sectarismo, con discursos duros que poco le interesa a la gente. Yo entiendo la bronca, entiendo y la comparto, entiendo la bronca que tienen muchos argentinas y tienen muchos argentinos con cosas que podríamos haber hecho mejor. Pero hay una muestra, y la muestra es que cuando vino una pandemia construimos hospitales en 45 días. Y la muestra es que no titubeamos en decirle al Fondo Monetario Internacional, che, nosotros vamos a seguir construyendo centros de salud, nosotros vamos a seguir trabajando en mejorar los salarios. No nos pongan recetas que tengan que ver con seguir dejando millones de argentinos fuera del sistema, porque para mí un argentino no es un numerito en un Excel. Para mí un argentino es un vecino, es una vecina, un hombre y una mujer que necesita que un presidente, que un gobierno, que un Estado lo acompañe. Está clarísimo. Intendente, gracias por haber estado con Gracias nosotros a los esta tres, noche. muchas gracias, muy amable. Ha sido muy amable. Juan Zabaleta.